Amén. Gracias, hermano Darío. Hermanos amados, hoy día estamos dando un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para esta iglesia. ¿Por qué? Buena frase. Lo que pasa es que hoy día vamos a introducirnos, hermano, a un estudio que adicionalmente a llevarnos mucho tiempo, porque nos va a llevar mucho tiempo, nos va a servir también para descubrir básicamente un mundo. Un mundo que lamentablemente, hermanos, la gran mayoría de la iglesia desconoce. Fíjense que, hermanos, lamentablemente esto es uno de los estudios que cada iglesia debería tener a nivel mundial. Cada congregación local debería tener un estudio de este tipo, pero que lamentablemente no se dan. Y por tanto, como alguien dice por ahí, que el que no conoce la historia está condenado a repetirla. ¿Habían escuchado eso, cierto? No sé si lo dijo él, pero es una frase popular. Lamentablemente nosotros nos vamos a dar cuenta, hermanos, que a través de la historia del cristianismo, que es lo que vamos a estudiar, muchas de las cosas que nosotros vemos hoy en los profesantes de la fe que encontramos en el mundo, en la historia ya se vivieron. Pero como nosotros, gracias al Señor, vamos a poder estudiarla, lo importante es que estemos preparados para poder enfrentarnos a estas realidades. ¿Amén? Hoy día entonces, y por tanto, nos encontramos en el primer capítulo 1 o sesión 1 de este precioso estudio que vamos a comenzar del cristianismo. ¿Ya? Solamente esto tiene que ver con la introducción. La historia del cristianismo, hermanos, se puede dividir en muchas, podríamos decir, hay muchas divisiones que mucha gente le hace. Pero nosotros lo vamos a clasificar así. Independientemente de cómo la clasifiquemos, la verdad que vamos a pasar por toda la historia igual. Y el estudio que comenzamos hoy día va a llegar hasta la iglesia estos días. Por tanto, va a ser un estudio muy largo. Porque son 2000 años de historia, pues, hermano. 2000 años de historia que tenemos que ver, ir comentando, ir analizando, ir aprendiendo. Y nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que se van a dar en esta historia que van a ser de mucho, para hablar de mucho, digamos. Lo primero, claramente, cuando hablamos del cristianismo, es que la palabra cristianismo es una derivación, ¿no? Es una derivación de Cristo. Cristo, que a su vez significa Mesías, o que significa ungido. ¿Cierto? El ungido, el Mesías y el Cristo básicamente son lo mismo. Quizás esta es una defensa para los judíos que se llaman mesiánicos y que dicen mesiánico básicamente lo mismo que cristiano, ¿no? Porque hablamos de lo mismo. Nosotros creemos en el Mesías, nosotros somos mesiánicos también, somos cristianos. Pero el cristianismo, como lo vamos a ver más adelante, viene desde el primer siglo, donde la misma escritura dice que por primera vez se nos dijo cristianos en Antioquía, ¿cierto? Y por eso hoy día nos llamamos cristianos. A través de la historia también hemos caído en otras, podríamos decir, en otros nombres. Porque generalmente a nosotros nos llaman evangélicos, ¿no? Pero en la iglesia primitiva no se conocía a los cristianos como evangélicos. Eso es por reforma. De ahí que venimos conociéndonos como evangélicos. Y alguien podría decir que nosotros no somos evangélicos. Sí, hermanos, somos evangélicos. Somos evangélicos, somos cristianos, somos protestantes, ¿cierto? Somos reformados. Todas las categorías generalmente cuando las empezamos a ver, sí, encasillamos de alguna manera en ellos. Independiente de la percepción que el mundo tenga de cada uno de estos conceptos. Porque reformado, como hablábamos de hace un rato con el hermano Nacho, reformado para muchos es lo que nosotros entendemos como defender la fe reformada. Pero mucha gente llama reformada a no usar ni terno ni vestidos.
son formas de apreciar la reforma de manera diferente, ¿no? Derechamente el otro día veía uno de estos carteles, póster, que venía el apóstol presentando la reforma. Un apóstol presentándole que la iglesia necesitaba reformarse, pero no tenía nada que ver con la enseñanza de la reforma histórica. Era algún tipo de transformación, entre comillas, de lo que hoy día la iglesia enseña. ¿Ya? Como hemos dicho, traemos nuestro nombre desde Cristo. Y no hay historia del cristianismo sin el ministerio de Cristo. Ahora bien, nosotros nos vamos a introducir a esta era, podríamos decir, a este tiempo, sin ir a ver el ministerio de Cristo, porque básicamente eso es lo que hacemos todos los días, ¿cierto? No vamos a saltar, solamente vamos a poner el principio, el evento más importante y el final, ¿cierto? Pero no vamos a introducirnos a estudiar ni las palabras de Cristo ni la enseñanza de Cristo, porque este es un estudio que tiene que ver con la historia del cristianismo propiamente tal, ¿ya? Así que, para bajar expectativas, cuando hablemos del ministerio de Cristo, no espere que vamos a pasar ni por las parábolas ni por nada de esto. Va a ser solamente un pinceleo. ¿Ya? Después de esto, vamos a irnos a la era apostólica. La era apostólica se entiende que se desarrolla mientras los apóstoles estuvieron vivos. El último de los apóstoles de Cristo que murió fue el apóstol Juan. Cuando muere el apóstol Juan, que vamos claramente, eso sí lo vamos a pasar en la historia, ahí termina la era apostólica. Y se le da inicio a la era de lo que se conoce como la era de la patrística. Que se llama patrística porque en ese tiempo existen los padres apostólicos o padres apologistas, ¿cierto? También se les conoce así. Ese tiempo, ¿cierto? Es una cantidad de años X, hasta que básicamente comienza el medievo, ¿cierto? Y básicamente todo el periodo del oscurantismo, ¿ya? Que ese también es un momento muy sombrío de la iglesia cristiana, pero que también vamos a poder verlo. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió el siglo V en adelante? ¿Qué sucedió todos esos años mientras estaba ahí el catolicismo fuertemente gobernando el mundo? Y finalmente esto termina con la Reforma Protestante, ¿cierto? Siglo XVI, cuando llega la Reforma Protestante. Y de ahí, ¿cierto? Con todo lo que sucede, la posreforma, y de ahí por qué somos reformados, etc. Y finalmente vamos a pasar a estudiar la historia de la Iglesia moderna. Esto es solamente, hermanos, una especie de introducción. No se asusten, no estamos dando detalles, es introducción, porque con el tiempo vamos a ir viendo dónde terminan estas cosas efectivamente, en qué año particularmente termina, cómo se modifica, cuáles son las características de cada época. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Contentos? Maravilloso. Estaba buscando mi vaso de agua en un lugar equivocado. Dada esta introducción, vamos a pasar inmediatamente a materia. Y vamos a ver entonces, y vamos a hablar un poco del ministerio de Cristo. Jesucristo, ¿cierto? Algunos de nosotros hemos escuchado algo de él, ¿o no? Algo poco, ¿cierto? Jesucristo básicamente es nuestro Dios. Dios hecho carne, ¿cierto? Es nuestro Rey, nuestro Señor, que vino a la tierra haciéndose hombre. Se estima, como dice ahí, que el nacimiento de Cristo fue entre los años 1 y 6 de la era presente. Muchos se dirán, y yo creo que ya empiezan las preguntas, oye, pero ¿no nació el año 0? Preguntas que quizás es bueno hacerlas, y vamos a explicar por qué no existe este año 0. El hombre, hermanos, que dio esta nueva forma de ver el tiempo es Dionisio, como aparece ahí. Dionisio, que fue básicamente una especie de matemático, podríamos decir, cerca del siglo XVI, fue un hombre encargado
por el Papa de aquel tiempo, ya estamos en la iglesia del medievo, básicamente al principio del medievo, que le dice, oye, ¿sabes qué? Empecemos a tener otra mirada desde el tiempo. Antes los años lo eran antes y después de Cristo. Hoy día nosotros observamos a ese tiempo y decimos, mira, en el año 300 después de Cristo, en el año tanto después de Cristo. Pero cuando Cristo estuvo, Él no vivía en el año 17 después de Cristo. Él no decía, bueno, y hoy día que estamos a año 34 después. No, no existía eso. El tiempo no se medía así. Esto es algo que para nosotros sirve, pero no para ellos. Ahora, la particularidad con Dionisio es que siendo un matemático, tenía de alguna manera una enseñanza forjada en las matemáticas árabes, podríamos decir, y no contabilizaba en el año cero. Es por eso que el año cero no existe y se mide desde el año 1 en adelante. Ahora bien, ¿qué es lo que dice Lucas? Capítulo 2 está ahí. ¿Alguien lo alcanza a leer para que lo lea fuerte? Nadie lo alcanza a leer. Yo se los voy a leer. Lucas capítulo 2 dice ahí: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. ¿Quién era Augusto César? El emperador romano, que pues ahí está anotado, ¿cierto? Fue el emperador romano desde el año 27 antes de Cristo hasta el 14 después de Cristo. Fue el que ordenó que, más bien fue el que hizo que mataran a Jesús porque los de la ciudad estaban diciendo que lo mataran. No. Pero buena pregunta, pero no. Dice ahí entonces que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que ya sabemos que es el emperador del Imperio Romano de aquellos días. Que todo mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ese es el contexto donde Jesucristo nace. ¿En qué ciudad nace Jesucristo? En Belén. Ciudad de pan significa. Ciudad de pan. De pan. Ahí entendemos. Así eso quiere decir Belén. Ahora, mirándolo objetivamente y quizás espiritualmente, dando una visión espiritual, Jesús es el pan de vida, de ahí nace Jesucristo. ¿Ya? Ahora bien, como hemos dicho, hermanos, Jesucristo nace y se estima, y aquí hay diferencia entre el año 1 y el año 6. ¿Por qué? Porque la forma en que cuenta Dionisio los años va a empezar a contarlo hacia atrás y lo va a empezar a contar en virtud de específicamente este evento. Cuando en el tiempo en el que gobernó Augusto manda hacer un edicto donde se empadrona a la gente. Y de ahí es que viene la diferencia. Algunos dicen el año 2, el año 1, el año 5. ¿Ya? Es por eso que hay esta dificultad. No podemos entender y no podemos saber a ciencia cierta en qué año particularmente nació Cristo. Pero de que nació Cristo, nació. Amén. ¿Amén? ¿Estamos claros? Sí. Esto es el principio entonces de todas las cosas. Ya sabemos entonces que la separación del tiempo de antes de Cristo y después de Cristo tiene su inicio con Dionisio en el año 525. Para modo de quizás de aclaración, el grupo de rock AC/DC no tiene relación con esto. Y no, esto podríamos decir no FMI, anécdotas. Pero sí, algunos piensan que como un grupo medio rockero, medio satánico, y yo lo pensé en algún momento, porque alguien lo escuchó y lo dijo por ahí, se llama Antecristo después de Cristo. Pero no, el nombre se lo pusieron porque vieron la corriente que era
corriente alterna y correcta directa, y de ahí le pusieron el nombre, ¿ya? No tiene nada que ver con algo espiritual, así que no estigmaticemos a AC/DC, ¿ya? No me gusta AC/DC, pero no importa, quiero saberlo, ¿ya? Seguimos entonces con el ministerio de Jesucristo. Jesucristo, hermanos, nace y básicamente desaparece 30 años. Solamente uno de los evangelios nos dice, ¿cierto?, que cuando fue niño fue al templo, ¿cierto?, y enseñó, se le arrancó un poco los papás y se quedó en el templo enseñando, pero más allá de eso no hay nada. Algunos, ¿cierto?, que empiezan a decir, no, es que se fue a la India y aprendió cosas allá. Pura fantasía. La Biblia no dice absolutamente nada, aparte de solamente que Jesús se fue, ¿cierto?, a Egipto, ¿cierto?, arrancando. ¿Arrancando de qué? De lo que sucede justamente en el tiempo del nacimiento de Cristo, que viene la muerte, ¿cierto?, de todos los niños de 2 años hacia abajo. Entonces, no hay nada que especular antes del tiempo de lo que pasa a Cristo a los 30 años, y sabemos entonces por qué decimos y creemos que Jesús comienza su ministerio a los 30 años. Lucas 3:23 nos dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, era como de 30 años. Entonces, cuando nosotros decimos 33 años, la edad de Cristo, ¿cuántos años tiene 33? La edad de Cristo. Es algo que se estima, ¿cierto?, pero que no es una verdad absoluta al respecto. ¿Ya? ¿Qué tiene 33 años usted? No. Hay iglesias pentecostales que le dicen que cuando tú tienes 33 años es como tu edad de bendición. Claro, sí. Derechamente, los 33 años... Mire, va a salir la bendición ahí. Sí, derechamente hay básicamente una especie de los 33 viene siendo casi un número astrológico o cosas así. ¿Usado por la pasividad? Sí, para medir sus grados, sí, permítame que tengo una alarma aquí. Ya, entonces estamos diciendo que Jesucristo comienza su ministerio aproximadamente a los 30 años, ¿cierto? ¿Y cuándo comienza su ministerio real? Cuando desciende a las aguas y es bautizado por Juan el Bautista. Ahí derechamente comienza el ministerio de Cristo. ¿Y por qué comienza el ministerio de Cristo ahí? Porque en ese momento sucede algo único. El Espíritu Santo, ¿cierto?, es derramado sobre el Hijo. Aparece, ¿cierto?, el Padre desde el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Baja el Espíritu Santo, ¿cierto?, en forma de paloma, y vemos al Hijo descendiendo al agua y diciéndole a Juan, es necesario que cumplamos todo, ¿cierto? Ahí comienza el ministerio de Cristo. Hemos dicho, ¿cierto?, que ya estamos más o menos, y aquí vamos a hacer un aproximado, ya más o menos estamos en el año 30 de la era que nosotros conocemos. Nosotros vamos a tratar de ir durante este estudio yendo lo más apegado a la cronología posible. Pero hay eventos y cosas que vamos a darnos cuenta que lamentablemente se extienden más y vamos a tener que ir introduciéndolas entre medio. Amén. Jesús más o menos entonces en este tiempo que se bautiza, podemos entender entonces que es cerca del año 30 después de Cristo. En ese año ya el emperador no era el mismo. Ahora el emperador romano era Tiberio. Buen nombre para un hijo, Tiberio, ¿cierto? Que derechamente desde el año 14 toma entonces este poder, esta posición, y lo termina en el año 37. Hasta el año 37 está ahí. ¿Por qué es importante, hermanos, que nosotros entendamos esto? Porque Flavio Josefo, un historiador, ¿cierto?, de aquel tiempo, que es un historiador inconverso, ¿cierto?, secular, habla de Jesucristo haciendo referencia y dice, en el tiempo del emperador Tiberio hubo un tal Jesucristo que fue, ¿cierto?, crucificado por Poncio Pilato. Esos son datos históricos que hablan efectivamente de la realidad, podríamos decir, de la existencia de Cristo, pero que tienen fuentes externas a la Biblia. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Maravilloso. Esto tiene que ver solamente con el principio de la historia, ¿cierto? Aquí ni siquiera pasamos a nada, estamos partiendo esta cosa, así que no se desesperen. Jesucristo inmediatamente es bautizado, va a hacer algo, ¿cierto?
parte de su ministerio, Él elige a sus 12 discípulos. Sin duda, hermanos, vamos a ir viendo con el tiempo cómo estos apóstoles, cuál es su legado, su ministerio y su muerte. Aquí solamente los vamos a mostrar, ¿ya? Esto forma parte del ministerio de lo que hace Cristo en su vida. Elige a 12 apóstoles para comenzar a básicamente cambiar el mundo. Y esto es, wow, Jesucristo, sin tener internet, sin tener, digamos, todo un imperio económico, sin tener ni un peso, tomó a 12 hombres y cambió el mundo. Eso es lo que hizo. No, sí, es para aplaudirlo, pero realmente es impresionante lo que hace el Señor, ¿cierto? Con 12 hombres cambió el mundo. Nos vamos cerca del año 35, vamos a un aproximado, ¿cierto? Año aproximado, donde Jesucristo muere, ¿cierto? Resucita y asciende. Esto más o menos es en el año 35. Los detalles de la muerte no los vamos a pasar. Sabemos nosotros qué es lo que sucedió ahí, ¿cierto? Cómo fue juzgado, fue llevado por los judíos para que fuera asesinado, Poncio Pilato se lavaba las manos, etc. Todo lo que sucede y finalmente Jesucristo muere en la cruz del Calvario cerca del año 35 bajo el imperio de Tiberio. Jesucristo al tercer día resucita, después aparece por un transcurso de 40 días y finalmente asciende a los cielos. Y fíjense qué sucede con esto. Cesó el ministerio de Cristo. Aquí se acabó el ministerio de Cristo. Cristo hizo todo. Consumado es, fue. Ya nada más. No hay nada. Y esto es importante entenderlo, porque el ministerio de Cristo termina acá. El ministerio de Cristo termina acá, y aquí, ¿qué es lo que pasa? Quedan 12 hombres, ya Judas Iscariote no queda, podemos decir que ya se eliminó por convivencia, y pasa a ocupar su lugar Matías. ¿Cierto? Y aquí quedan 12 hombres, hermanos, solos, podríamos decir. Y es ahí entonces que hay un antes y un después dentro de la historia del cristianismo. Porque aquí da comienzo la era apostólica. La era apostólica comienza en este momento. ¿Quién es el líder de la era apostólica? Pedro. Pedro es el líder de la era apostólica. Claramente podemos entender que Pedro muere al poco tiempo, pero él comienza un liderazgo claro en la era apostólica. Claramente era el líder de los 12. Entonces en el año 35 también aproximadamente sucede este maravilloso evento de Pentecostés. ¿Por qué? Porque ya Jesucristo no estaba. Pero cuando estaba en la tierra dijo, es necesario que yo me vaya. Pero tranquilicen, que voy a mandar al Consolador. El Consolador es el Espíritu Santo. En Pentecostés entonces se cumple la profecía del libro de Joel. Lenguas cayeron sobre los 12. Bueno, y ahí habían 120, hermanos. Ya no eran 12. Habían 120 orando en el aposento alto, ¿cierto? 120 hermanos orando. Ya había crecido la iglesia, ¿cierto? Pero llega entonces Pentecostés y el Espíritu Santo es derramado. Y aquí es lo que nosotros ya vemos en Hechos 2, ¿cierto? Esto lo vemos en el libro de los Hechos. Ojo que hay muchas cosas que ya en el libro de los Hechos lo hemos visto, ¿ya? Así que va a estar familiarizado con lo que vaya pasando entonces en este tiempo. Sabemos que estamos ya en el año 35 después de Cristo, ¿cierto? Pero fíjense que la iglesia en este momento está en pañales. Aquí no ha pasado nada. Aquí podríamos decir que, vamos a llamarlo así, el cristianismo como se conoce propiamente tal, da su inicio en este momento, a través de este evento. Algunos dicen la iglesia nace aquí, y sí, podríamos decir, aceptar esa verdad, desde cierto razonamiento entendamos esto. Parte la iglesia ahí, ¿cierto? Ahí parte derechamente, tierra derecha, la iglesia y el desarrollo del cristianismo como lo conocemos hasta el día de hoy. ¿Ya? ¿Estamos claros? ¿Qué pasa en el año... Pentecostés fue en el año 35. Sí, aproximadamente. La muerte del Señor fue en el año
No, también es 35 aproximadamente. Vamos a hablar de aproximados porque como no tenemos certeza, vamos a aproximadamente 35. Pero nosotros sabemos que cronológicamente los eventos son así. Cristo muere, al tercer día resucita, 40 días está con los apóstoles, asciende y 50, a ver, ¿cuántos días? 10 días más después recibe el Espíritu Santo, el Pentecostés. Pero recordemos que el Espíritu Santo, el Pentecostés son 50 días después de la Pascua, ¿cierto? Entonces, ¿qué sucede algo, hermanos? Aquí sucede algo que el libro de los Hechos lo dice ahí, Hechos 7. Dice así, se lo leo yo porque veo que ven poco. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad, lo apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, el que después conoceremos como el apóstol Pablo, ¿cierto? Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. No es que se quedó dormido, ¿cierto? Sino que murió. A eso se refiere, ¿cierto? Fue asesinado. Ahora, ¿qué trascendencia tiene esto para la iglesia? ¿Qué importancia tiene esto? En primer lugar, Esteban es el primer mártir de la era cristiana. Esteban es el primer mártir de la era cristiana. Va a ser el primero de muchos. Podríamos decir de millones de hermanos que han muerto por la fe a través de la historia de la humanidad. Esteban es el primer muerto por el nombre de Cristo. Pero no solamente con esto, hermanos, no solamente esto sucede con la muerte de Esteban. La muerte de Esteban no tiene su importancia meramente por ser el primer mártir, sino que el libro de los Hechos nos narra algo que sucede a raíz de la muerte de Esteban. ¿Qué sucede? Esto lo vimos en el estudio del libro de los Hechos. ¿Ah? No. ¿Qué sucede? Comenzó la dispersión de la iglesia. Con la muerte del apóstol, del hermano diácono Esteban, comenzó una persecución para la iglesia que llevó a la iglesia a ir a predicar a otros lugares. Aquí, hermanos, quiero que tome atención al mapa, porque hay ciertas cosas, ciertas regiones que nosotros podemos ver ahí. No sé si alcanza a leer ahí, ¿cierto? A ver. Pero miren, esto es, podríamos decir, esta región es la región de Israel. Quizás me hace falta un mapa más grande para decirles dónde, en la región del... Usted no ve. No, tampoco ve, no importa. Ya, bueno, ve ahí en la parte quizás superior, por ahí, ¿cierto? Este es el mar de Galilea. ¿Nosotros escuchamos el Evangelio del mar de Galilea? Bueno, cuando Jesucristo andaba por ahí... No decir. Mar de Galilea. Ese es el mar de Galilea. Cuando nosotros vemos a Jesucristo que andaba a su ministerio y cruza el mar de Galilea, ahí andaba Jesucristo. ¿Ya? El que encontramos más abajo, por acá, es el mar muerto. Nosotros sabemos que el mar muerto, ¿cierto? Se le llama mar muerto por su salinidad, porque básicamente es tan salado que no permite la vida, por eso se llama mar muerto. ¿Ya? Y fíjense que con la muerte de Esteban comienza una dispersión. Hechos, capítulo 8, versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cuando Esteban muere, los hermanos que empiezan a ser perseguidos se van a diferentes partes. Y ahí va identificando usted ahí, en el mapa. Samaria, en Hechos, capítulo 8, versículo 5. ¿Encontramos dónde está Samaria? Encontramos vemos que lo que está sucediendo en Jerusalén, ya empiezan a ascender hacia el norte, ¿cierto? Hacia arriba. En Gaza, pero ahí fíjense que en 8:26, Gaza está hacia el sector sur. Gaza está allá.
Hoy día, hermanos, está el conflicto de la Franja de Gaza, hermano. No, una consulta. Samaria, yo entendía que era una ciudad, porque decía en el Antiguo Testamento que Samaria era la capital de Israel. Correcto, en el Reino del Norte. ¿Correcto? Sí, sí. Pero luego viene a ser un país. Es una región es una región de Samaria, pero también tiene una ciudad. De hecho, si tú fijas, aparece Samaria como región Decía Palestina yo. y aparece Samaria como punto, como ciudad. Tiene las dos opciones. Es una nación y también es una ciudad. No una nación, básicamente una región, ¿cierto? Región. Pero una región, pero también a la vez una ciudad. ¿Ya? Como habíamos dicho en Gaza, en Israel hoy día, no sé si te has escuchado a Pedro Pavlovich y en la Franja de Gaza, ¿cierto? ¿Ya? Ahí está, eso sucede ahí. ¿Ya? También van a Cesarea. ¿Dónde está Cesarea? Nosotros hoy día estamos justamente hablando de algo que está sucediendo en el libro de los Hechos, en Cesarea, ¿no? Donde Pablo está siendo juzgado, ¿cierto? ¿Dónde está? En Cesarea. ¿Y dónde encontramos Cesarea ahí? ¿Ah? Cesarea de Filipo. Y aquí encontramos Golán. Yo no sé si usted conoce la historia de la guerra de los 6 días de Israel. La batalla de los altos de Golán. La batalla de tanques armados más grande que existió en la historia. Cuando Israel derrota a Jordania, a Egipto y no me acuerdo qué más, otro país, solamente en 6 días. Y está entonces la guerra, ¿cierto?, de los altos de Golán. Están aquí, ahí arriba, ¿eh? Pero ahí mismo está Cesarea de Filipo, que era la catedral, o sea, digamos la capital del Imperio Romano. Nosotros habíamos dicho que toda esta región estaba gobernada por el Imperio Romano, ¿cierto? Pero ellos tenían su base en Cesarea. Pero ¿dónde estaba el Sanedrín? En Jerusalén, abajo. Había una distancia. El Evangelio, Jerusalén está en Judea. Judea, Jerusalén. Fíjense que maravilloso lo encuentran ahí. Miren, ¿qué dice arriba de Jerusalén? Emaús. Los caminantes de Emaús. Es en esa región. Arriba de Jerusalén. Como hemos dicho, la muerte de Esteban lleva a que la iglesia se empiece a dispersar. Y donde van sembrando la semilla del Evangelio. Fíjense que en Hechos 9, capítulo 3, van hasta Damasco. ¿Dónde está Damasco? Damasco. Siria, la actual Siria. Eso es Damasco. ¿Cierto? ¿Y quién iba camino a Damasco a buscar cristianos después, a los añitos después? Pablo. Y en camino a Damasco se convirtió. Saulo en ese tiempo. Encontramos también entonces en Hechos 9:31 que el Evangelio va hasta Galilea. Arribita Samaria, ¿cierto? Después encontramos que en Hechos capítulo 9:32 se predica en Lida. ¿Dónde está Lida? Hacia la costa. Y Lida está al ladito de Jope, que ahí aparece como Jopa. ¿Cierto? Entonces vemos, hermanos, que si bien el hecho de Pentecostés sucede en Jerusalén, se empieza a propagar, a extender, a crecer. Acá, Lida, Jope. Después, fíjense, en Hechos ya capítulo 11, el Evangelio, en Hechos capítulo 11, el Evangelio ya fue, digamos, llevado, esparcido a Fenicia, Chipre y Antioquía. Fenicia está aquí arriba y Antioquía está más arriba todavía. ¿Qué vemos, hermanos? Que en el año 35, después de la muerte de Esteban, sucede algo precioso, podríamos decir. Y es que el Evangelio empieza a ser propagado por el mundo conocido. Y de aquí claramente nosotros lo que vemos ahora. Pero vamos a ver que todos los apóstoles fueron predicando también por todos lados. Fueron a la región de India, ¿cierto? África. Para el lado de acá, hacia abajo, podríamos ir hacia abajo. Más abajo, ¿cierto? Va a encontrarse, ¿cierto? Después Egipto. Alejandría, dentro de Egipto, va a ser una ciudad muy importante para el desarrollo del cristianismo. Amén.
Cerca de este año 38, 35, un poquito más adelante, ahora vamos a pasar al año 35, más o menos el 38, justamente cuando el apóstol Pablo está aquí convirtiéndose en la región de Alejandría, que en la parte de abajo hay un levantamiento contra los judíos. Vamos a ver un poquito después de eso. Vamos entonces a la conversión de Pablo. Cerca del año 35, del año 38 es cuando el apóstol Pablo finalmente es llamado por el Señor. Hechos capítulo 9. Saulo, respirando amenazas aún y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, les trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz en el cielo. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el apóstol Pablo se convirtió, volviendo acá, camino a Damasco. Pero fíjense, que él iba delegado a Damasco con cartas para ir a las sinagogas. ¿Qué nos dice esto? En todo este mundo, en este lugar que nosotros conocemos, en todo lugar habían sinagogas. Porque los judíos habían estado dispersos por todo el mundo básicamente conocido, y en casi todos los lugares había sinagogas. Casi todos los lugares habían comunidades judías. Por tanto, hermanos, nosotros vemos que la influencia judía era importante en aquel tiempo. ¿Ya? ¿Cuánto más decir hoy día? Nosotros pensamos que los judíos son 5 o 6 millones, pero hermanos, los judíos básicamente mandan el mundo hoy día. Los judíos gobiernan el mundo al día de hoy. Siempre han tenido influencia, hoy día están más en las sombras, pero siempre han gobernado el mundo los judíos, hasta el día de hoy. ¿Ya? Pero bueno, exactamente, judíos hay en todos lados, hermanos. Y claramente con ascendencia judía, muchos. Entonces encontramos, hermanos, que en el año 38, 35 al 38 más o menos es que sucede esto que nosotros vemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, que es la conversión de Saulo para llamarse, ¿cierto?, ahora Pablo de Tarso. Pero justamente con la conversión de Pablo, sucede un cambio, ¿cierto?, en el reinado. En el imperio. ¿Por qué? Porque el emperador Tiberio, que es el que nosotros habíamos visto, desiste, termina para que tome su lugar uno de los emperadores más infames conocidos, ¿cierto?, de la historia, Calígula. Calígula, miren, fíjense que Calígula, más allá de ser un hombre malo y desquiciado, era un hombre tremendamente pervertido. Calígula no era tan malo, así como no era tan tirano, como pervertido. Calígula es conocido como el emperador más pervertido que existe, ¿cierto? Pero que su reinado, su tiempo de gobierno en el Imperio Romano no duró mucho, sino que básicamente dura hasta el año 41 aproximadamente. ¿Amén? ¿Estamos claros hasta ahí? Tenemos 10 minutos más de historia. ¿Perdón? ¿Duda? ¿Calígula era de este tiempo? ¿Sí? Calígula fue emperador desde el año 37 al 41 después de Cristo. Por varias razones, pero la gran mayoría de las razones era por muerte. Sí, pero hubo pocos casos que el emperador mismo desistió. No quiero más de esto, me voy. Pero en general eran por muerte. Y derechamente después se mataban para con el otro. Pero generalmente por muerte. Derechamente Calígula fue asesinado. ¿Cierto? Esto, hermanos, estamos viendo ya, como hemos tratado de ver dentro de la iglesia, de la historia de la iglesia, no ha pasado mucho, ¿cierto?, hasta el momento. Recién estamos en el año 40. Jesucristo ha muerto más o menos hace aproximadamente 5 años.
Pero en esos 5 años ya el cristianismo se ha extendido, digamos, por la región de Judea. Ya los esfuerzos evangélicos, ¿cierto?, han salido a regiones fuera, ¿cierto?, de la región de Judea. Fue asesinado, lo mataron. ¿Veneria? No, lo mataron. Lo mataron porque fue como una especie de guerra y volvió derrotado. O sea, no logró lo que querían. Y para no quedar como el perdedor, tomó uno de su mismo ejército y los hizo pasar por rehenes. Y llegaron con muchos rehenes y eran todos del mismo ejército de él. Entonces se levantaron contra él y lo mataron. Sí. Era muy ridículo lo que está. Sí. No, básicamente vamos a ver, sin duda, la intención tampoco, no vamos a meternos mucho en este tiempo, digamos, en la vida de los emperadores, porque la verdad es que en este tiempo los emperadores no tenían mucha incidencia en lo que pasa en el cristianismo. No va a ser así como va a ser después, que después vamos a tener que ver efectivamente qué incidencia tuvieron, pero en este tiempo no eran emperadores. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el cristianismo aquí ni siquiera importaba. O sea, en estos tiempos, hermanos, el cristianismo era una de las religiones más que existían en el imperio, intrascendente, muy poca cantidad de gente se adhería al cristianismo, el 0,0 tanto. Básicamente el cristianismo no existía, entonces no era tema, ¿ya? Hasta este momento. En los principios de la iglesia, en el año más o menos 40. En ese año más o menos 40, 41, también encontramos con otro evento importante que es la conversión, ¿cierto?, de Cornelio. Esta conversión la conocemos nosotros, ¿no? También la estudiamos en el libro de los Hechos. Si ustedes se fijan, vamos cronológicamente como lo va también el libro de los Hechos nos va diciendo. Aquí vamos a Hechos capítulo 10. Dice entonces en el capítulo 10, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, porque sabemos que hay un tema, ¿cierto?, ahí atrás. Ahí el apóstol Pedro le está predicando a Cornelio. Mientras aún hablaba Pedro estas cosas, mientras le predicaba el evangelio a Cornelio, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, impresionados, de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que esto sucedió en la región de Cesarea. ¿Dónde vivía Cornelio? En la región o la ciudad de Cesarea. Que como hemos visto, ya la vimos ahí, ya sabemos dónde está Cesarea. Capital, podríamos decir, del Imperio Romano en la región de Israel. ¿Ya? Cornelio, entonces, con su conversión, también tiene algo importante para la iglesia. Porque recordamos que antes de Cornelio, hermanos, antes de la conversión de Cornelio, ¿para quién era exclusivo el evangelio? Para los judíos y samaritanos, ¿cierto? Pero no para los gentiles. El cristianismo como tal, o ver a Jesucristo como el Mesías, era algo que se daba en un contexto meramente judío. Los judíos eran los que creían. Todas las iglesias conocidas hasta ese entonces eran compuestas por judíos. Todos los que creían en Jesucristo en ese tiempo eran judíos. Y por tanto, los que nosotros hoy día nos reconocemos como gentiles, no teníamos arte ni parte ahí, ¿cierto? No teníamos nada que hacer. Pero encontramos que en Cornelio, con la conversión de Cornelio, se abre la puerta a los gentiles, hermanos. Y por tanto, esto es algo sumamente importante, hermano. Me salió como Boric. Algo sumamente importante. Y es que, hermanos, los gentiles van a ser parte fundamental y derechamente le van a dar podríamos decir, toda su huella al cristianismo como se va a formar más adelante. ¿Por qué? Porque hasta el momento, como hemos dicho, era un movimiento judío, básicamente. Pero los gentiles van a introducirse a la iglesia y de alguna manera van a cambiar muchas cosas. Porque básicamente, partiendo de ahí, se va a expandir a otros lugares, donde hay gente que tiene otros dioses y un montón de cosas, hasta
que básicamente el cristianismo se va a apoderar del imperio. ¿Ya? Por tanto, este evento, hermanos, dentro del cristianismo algo muy importante de recalcar, la conversión de Cornelio. No lo podemos dejar pasar. ¿Qué es? Ojo. Ojo. No, vamos a dejarlo hasta aquí, ya. Mejor. Sí. Ya, vamos a dejarlo hasta ahí. Pero importante, hermanos, que comprendamos que hoy día, viendo solamente hasta el año 41 de la era presente del cristianismo, vemos que han habido ciertos eventos fundamentales para lo que nosotros vamos a ver más adelante. Recién el cristianismo está en pañales, hermanos. Recién el cristianismo está en pañales y acaba de suceder un hecho importante que le va a dar la entrada a los gentiles a lo que vamos a conocer como iglesia. ¿Ya? Vamos entonces la próxima semana a tratar de ver los eventos que pasan en los años 40 al 50. ¿Ya? Dentro de lo que podamos. Pero mientras más tiempo pasa en esto, mientras más madurando, vamos a ver que van a suceder más cosas. Aquí, como el cristianismo estaba en sus primeros pasos, las cosas costaban que pasaran. Pero después vamos a ver que suceden muchos más eventos. ¿Ya? Así que vamos a dejar hasta ahí. Quiero saber apreciaciones, algunas dudas.